Lo que pasó en Spa-Francorchamps con Franco Colapinto no fue un accidente ni un milagro al volante. Fue una decisión. Una orden directa, fría y casi suicida que bajó desde la cúpula técnica de Alpine. A Franco no le pidieron correr. Lo empujaron a una ruleta rusa a 320 km/h para tapar la miseria aerodinámica de su propio chasis. Mientras a Gasly lo blindaban con una configuración segura para sobrevivir a las Ardenas, al argentino lo mandaron completamente solo al matadero. Lo que te voy a contar hoy no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Tengo en mis manos la telemetría confidencial. Esos datos crudos que la directiva francesa intentó enterrar desesperadamente después de la bandera a cuadros. Para Argentina y para toda Latinoamérica, esto importa. Quédate hasta el final, porque lo que viene después sobre esa fatídica vuelta 18, te aseguro que no lo esperas. Tengo en mis manos la telemetría confidencial que la cúpula francesa intentó esconder desesperadamente bajo la alfombra tras la carrera. Los datos internos a los que tuve acceso revelan una historia brutal de supervivencia. Un hombre peleando contra su máquina y contra un sistema que le exigió arriesgar su vida por 2 décimas. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir sobre esa vuelta 18 y el secreto mejor guardado de Michelin cambiará por completo todo lo que sabes de la Fórmula 1. Llegar a Bélgica suponía entrar a un paddock donde Alpine respiraba puro pánico. La escudería francesa atravesaba una crisis interna brutal, una auténtica carnicería de ingenieros y directivos. El problema era evidente. El monoplaza A524, un chasis que sufría un drag espantoso y actuaba como un ancla aerodinámica. Presentarse en Spa-Francorchamps, el templo de la velocidad pura, con ese coche tan lento, era básicamente firmar una humillante sentencia de derrota frente a las miradas de los rivales. Las presiones comerciales externas alcanzaban niveles insostenibles para la directiva gala. Los contratos de patrocinio entraron en revisión, y desde Enstone urgían resultados para frenar la fuga de capitales. Los asesores repetían en los pasillos una sentencia letal. Spa es donde se separan los niños de los hombres. No querían rasguñar un par de puntos mediocres. Exigían una demostración de fuerza pura que salvara milagrosamente una temporada que ya rozaba el abismo financiero total. La dinámica de los pilotos reflejaba una asimetría despiadada en los garajes. Pierre Gasly, usando su veteranía, aseguró una configuración más conservadora. Prefirió ceder terreno en Kemmel para blindar su estabilidad en el traicionero sector 2. Del otro lado, el escenario resultaba macabro. A Franco Colapinto le clavaron un setup aerodinámico radical y peligroso, diseñado con el único fin desesperado de camuflar la tremenda ineficiencia estructural que arrastraba el chasis francés desde que salió de la fábrica. A Franco lo mandaron a pista, exigiendo que justificara su butaca. Las expectativas eran casi sádicas. No bastaba sobrevivir, debía brillar pilotando un auto inestable. El viernes, noté de cerca cómo su ingeniero le negaba tajantemente cualquier aumento del alerón trasero para corregir el balance. Me contás en los comentarios qué pensás de esto, ¿traición o estrategia? Porque parado ahí mismo en el pit lane, esa orden técnica tan radical se sentía como un sacrificio encubierto, empujado por la total desesperación corporativa. La tensión saltó en las libres cuando la pista perdió su temperatura. Un violento latigazo en la source dejó claro que el monoplaza buscaba de lleno el muro. En el canal interno, escuché a los ingenieros exigirle con cinismo que gestionara las gomas. La réplica del piloto, cargada de frustración, fue tajante. El coche es inconducible atrás, necesito más ala. Pero la cúpula técnica denegó cualquier ajuste salvador, obligándolo a jugarse la piel en cada sector para disimular la absoluta incompetencia del área aerodinámica. El asfalto húmedo del sábado inyectó una dosis de terror psicológico. Apostando a gomas intermedias, Franco sorteó el corte usando reflejos de altísima supervivencia, pero la pesadilla real asomó en su giro definitivo. Al pisar fuerte el freno en Lecombs, el A524 sufrió un aquaplaning brusquísimo. Miré al muro técnico. La plana mayor quedó paralizada, esperando presenciar la inminente destrucción de millones de euros esparcidos a lo largo de las crueles y rígidas barreras de contención belgas. El rescate furioso de esa patinada sacó a relucir una casta que las esferas intentaron tapar. Corrigiendo el derrape, Franco esquivó pulverizar el morro contra la dura contención. No solo defendió las billeteras corporativas de gastos brutales, sino que arrastró el cascajo rozando los parámetros del top 10. Semejante demostración innata fue un garrotazo a la soberbia del staff, exhibiendo que la sangre criolla parchaba deficiencias teóricas penosas diseñadas en el túnel de viento. El clima despuntó con densa bruma sobre Spa. El garaje galo ocultaba que la vuelta 18 sería fatal. Al rendirse las gomas, el auto de mínima carga pasaría a derrapar incontrolable.
La bajeza corporativa se desató cuando el muro apagó la alerta del deterioro traccional en el auricular del sudamericano. ¿Qué directivo me dirá a la cara que arañar míseras centésimas disculpaba lanzar ciego al joven al muro, para esconder el escandaloso déficit técnico que todos diseñaron cobardemente bajo techo? El hermetismo en el motorhome de Alpine durante la noche del sábado era absoluto, pero en este negocio los secretos siempre tienen precio. Lo que no salió en ninguna transmisión fue la cruda advertencia que los ingenieros de Michelin lanzaron sobre la mesa. Con esa paupérrima carga aerodinámica, los datos proyectaban un riesgo del 80% de perder la saga en la terrorífica curva de Blanchimont. El silencio en esa sala fue sepulcral. Todos sabían que estaban jugando con fuego. Frente a la frialdad de los datos, la respuesta del piloto fue un latigazo de pura supervivencia instintiva, que resonó en todo Enstone. Si me quitan velocidad en la recta, me comen vivo. Se rumorea que le disparó por el canal interno a su ingeniero principal. No hubo marcha atrás. Franco decidió salir a la carrera sin tocar un solo milímetro del alerón trasero. El domingo por la mañana, los murmullos en el paddock ya anticipaban que la escudería francesa mandaba a su piloto al matadero. Cuando los semáforos se apagaron, la realidad de ese monoplaza desequilibrado golpeó con la fuerza de un misil balístico. En la inmensa recta de Kemmel, el motor Renault empujaba pidiendo auxilio mientras el bajísimo drag catapultaba el auto a más de 320 km por hora. Las telemetrías de los equipos rivales parpadeaban en rojo, incrédulos ante la velocidad punta del argentino. Pero ese espejismo de poderío escondía una trampa mortal que lo esperaba agazapada en el segundo sector. Desde el muro de boxes, la exigencia técnica rozaba lo inhumano. Mientras Gasly navegaba en la comodidad de un setup conservador, a Franco le ordenaban por radio defender la posición a cualquier costo para rescatar puntos urgentes. Déjame en los comentarios qué pensás de esto, porque lo viví ahí mismo. ¿Traición corporativa o estrategia de supervivencia extrema? Los directivos franceses miraban las pantallas con la respiración cortada, priorizando las finanzas por encima de la seguridad del chico. El asfalto devoraba las gomas medias con una ferocidad inusitada, y la degradación térmica destrozó el poco agarre que quedaba. Para la vuelta 14, el A524 ya no era un coche de carreras, era un bloque de fibra de carbono patinando sobre hielo. La tensión escaló cuando un Haas aprovechó el rebufo y le arrebató la posición antes de llegar a Rivage. El plan de Alpine parecía desmoronarse en 1000 pedazos frente a la presión abrumadora y la total carencia de tracción en el eje trasero. Pero la Fórmula 1 no perdona a los que se rinden, y el argentino devolvió el golpe con una violencia exquisita. En una microreversión que dejó boquiabiertos a los comisarios de la FIA, Franco estiró la frenada en la bajada hacia Pujón, recuperando la plaza con un control del coche que desafió toda lógica física. El coche zapateó de manera brutal, amenazando con catapultarlo contra las defensas, pero unas manos prodigiosas corrigieron el sobreviraje a milímetros del desastre absoluto. Esa maniobra milagrosa apenas fue un respiro antes de la verdadera pesadilla que se estaba gestando en sus retrovisores. Un tren de 3 coches con el DRS abierto comenzó a asediarlo sin piedad, buscando devorar al monoplaza herido en cada zona de aceleración. La radio del equipo enmudeció por completo. No había ayudas electrónicas ni mapas de motor que pudieran salvarlo ahora. Lo dejaron completamente solo, abandonado a su suerte frente a jauría de lobos hambrientos de sus primeros puntos. ¿Hasta qué punto es ético empujar a un novato al límite del accidente para tapar los errores de diseño de una fábrica millonaria? La respuesta llegó en la fatídica vuelta 18, cuando la presión alcanzó niveles que fracturarían la psique de cualquier veterano. El contraste era grotesco. La telemetría secreta que pude ver mostraba a su compañero levantando el acelerador un 15% para no matarse. Franco, en cambio, sabía que levantar el pie significaba perderlo absolutamente todo. El reloj marcó el punto de no retorno al encarar Pujón, una curva demencial de izquierdas que no perdona ni el más mínimo error de cálculo. Con los neumáticos traseros prácticamente en las lonas, Franco tomó el vértice a 280 km por hora, manteniendo el acelerador clavado a fondo, al 100%. Fue un acto de rebeldía pura y absoluta contra la física. El coche perdió el agarre y comenzó a deslizarse lateralmente, derrapando en una danza macabra de alta velocidad. El tiempo pareció congelarse en el Valle de las Ardenas, mientras el bólido azul derrapaba al borde del abismo. En la inmensa grada frente a la curva, el silencio fue total. Miles de personas enmudecieron esperando el inevitable estruendo del carbono contra el acero. En el garaje de Alpine, los ingenieros apartaron la mirada de los monitores, incapaces de sostener el peso de su propia negligencia técnica. Lo que sucedió en los siguientes 3 segundos reescribió las reglas del coraje en esta pista. Pero lo que presenciamos en esa frenética vuelta 18
no fue un simple derrape a alta velocidad, sino el preludio del secreto mejor guardado de Enstone. Según fuentes muy pesadas dentro del paddock, el pánico real no se desató en la pista, sino en la sala de ingenieros cuando descargaron los datos. Lo que no apareció en los comunicados oficiales fue la lectura cruda de la telemetría en ese instante exacto. Había un abismo aterrador entre los dos monoplazas de la escudería francesa. La telemetría reveló un dato absolutamente escalofriante, tras analizar la pasada por la mítica curva de Pouhon. Mientras que Pierre Gasly, aferrado a su configuración conservadora, levantaba el pie del acelerador un 15% en el vértice para estabilizar la saga de su auto, los registros mostraron otra realidad. Franco Colapinto pasó por ese mismo punto de no retorno con el acelerador clavado a fondo, al 100% de su recorrido, desafiando cualquier límite físico. Mantener el pie a fondo con gomas medias destrozadas y sin carga aerodinámica es una invitación directa al desastre. La gráfica de telemetría mostraba que Franco estaba corrigiendo el violento sobreviraje a 280 km/h únicamente con el ángulo del volante. Era una pelea a muerte entre sus manos desnudas y un chasis rebelde que buscaba traicionarlo. En el box de Alpine, nadie podía creer que el coche no estuviera ya pulverizado contra las duras defensas. Pero ¿quién fue el responsable de empujarlo a esta cornisa de locura extrema? Lo que se ocultó celosamente fue que, durante el briefing nocturno del sábado, los propios técnicos de Michelin lanzaron una advertencia letal. Los proveedores virtuales de datos le dejaron claro a Alpine que la carga en el alerón trasero de Franco era tan deficiente que corría un riesgo del 80% de perder la saga de forma irrecuperable en Blanchimont. Sabían perfectamente a lo que se enfrentaba. Frente a esa sentencia casi condenatoria, la cúpula técnica esperaba que el piloto cediera y pidiera más ala para sobrevivir al domingo. Sin embargo, se rumorea fuertemente en el pit lane que la respuesta del rioplatense fue un balde de agua helada. Por el canal interno de radio, Franco le disparó a su ingeniero: «Si me quitan velocidad en la recta, me comen vivo». Él mismo decidió salir a la carrera sin tocar un solo milímetro del setup, asumiendo todo el riesgo sobre sus hombros. Este detalle técnico cambia radicalmente todo lo que pensábamos sobre ese fin de semana en Spa-Francorchamps. Ya no estamos viendo a un novato cometiendo errores por falta de experiencia, sino a un piloto asumiendo una carga suicida para tapar los inmensos agujeros de la corporación. Alpine le entregó un monoplaza desequilibrado por un error de diseño gestado en la fábrica, esperando cínicamente que su talento innato compensara la alarmante falta de apoyo aerodinámico en la pista. El contraste resultaba verdaderamente brutal para cualquier analista serio. Por un lado, una estructura corporativa gigante, ahogada en su propia crisis interna, operando desde el conservadurismo más cobarde para salvar los patrocinios. Por el otro, el instinto puro de un pibe sudamericano peleando contra simuladores fríos y directivos aterrados. Franco tenía muchísimo más que perder. Un golpe fuerte en Bélgica destroza la confianza de cualquier debutante para el resto de la temporada. Pero esa maniobra demencial, ese pie a fondo en Pouhon, desnudó por completo las graves falencias técnicas del equipo francés. El salvataje milagroso no fue una celebración para Alpine, fue una condena pública de sus propios errores de diseño. El paddock entero comprendió en ese instante que no era el coche el que estaba llevando al piloto al límite, sino que era el piloto quien estaba arrastrando por la fuerza a un monoplaza mediocre mucho más allá de sus capacidades estructurales. De repente, la dinámica de poder en el motorhome galo dio un giro de 180 grados frente a la mirada de sus rivales. Ahora es la escudería la que ha quedado en deuda, obligada a entregarle a este talento una herramienta que realmente esté a su altura. ¿Quién podría exigirle más a un hombre que domó a una bestia inconducible en el circuito más peligroso del mundo? Lo que pasó en las Ardenas ya no es un secreto. Es el nacimiento de un respeto absoluto entre los pesos pesados. Para nuestra región, lo que pasó en el asfalto belga trasciende cualquier tabla de posiciones. Spa se acaba de consagrar como el rito de iniciación definitivo para la sangre sudamericana. No se trata de rasguñar puntos, sino de reclamar un lugar en la historia grande, emulando la valentía demencial de gigantes como Senna o Fangio, bajo condiciones extremas. En el paddock todos lo saben. Domar esa bestia incontrolable te otorga un respeto absoluto que los millones corporativos jamás podrán comprar en la pista. Ese fin de semana expuso una verdad innegable que sacudió los cimientos de Enstone. La dinámica de poder dentro de Alpine sufrió una fractura absoluta. Ya no es el novato quien debe justificar su butaca arriesgando la vida por miserables décimas. Ahora es el equipo quien quedó en deuda. Tienen la obligación de entregarle un monoplaza a su altura. De cara al desafío de Monza, la gran pregunta cambió. Ya no dudamos si Franco está listo para la Fórmula 1, sino si Alpine está realmente listo para él.
El próximo destino en el calendario no permite titubeos. Monza será otra carnicería de pura velocidad punta, y el paddock juzgará con lupa las planillas de configuración francesa. Si le vuelven a clavar un alerón suicida para esconder sus deficiencias, el escándalo será mayúsculo. ¿Quién frenará esta locura si los jefes anteponen el salvataje financiero a la integridad física? La presión es asfixiante, e Italia definirá si vimos una estrategia fallida o algo mucho peor. Esta categoría no perdona la debilidad, y el mensaje que envió nuestro piloto fue letal. El talento puro aún puede exponer a la peor gestión. Ahora la bomba está del lado francés. Viendo lo que tuvo que arriesgar en Eau Rouge, ¿crees que Alpine está saboteando silenciosamente la confianza de Colapinto con estas configuraciones al límite? ¿O simplemente fue la estrategia desesperada de un equipo en crisis? Te leo en los comentarios.